Ya, entonces, en la primera clase yo les mostré este mapa, ¿cierto? Para asustarlos un poco, para que despertaran. Hoy día como están adoloridos, están despiertos. Entonces, pero básicamente esto es como la idea central de lo que más o menos vamos a ver. O sea, no vamos a ver todas estas vías probablemente, pero sí, o sea, el mensaje es que el metabolismo es tremendamente intrincado, ¿no? Y, y entonces por eso cobra sentido estudiar en el fondo cómo se regulan las enzimas, porque decíamos que hay enzimas que ustedes, bueno, durante este curso van a ver, hay enzimas que son compartidas para muchas vías o para varias vías, ¿cierto? Hay vías que son claves y que alimentan distintas vías metabólicas, ¿cierto? Entonces, hay ciertos pasos enzimáticos, ciertas enzimas que son claves en la regulación del metabolismo. Entonces, eso es lo importante determinar. Uno podría pensar que una manera fácil, ¿cierto? Como recién decíamos, era regular agregándole más o menos sustratos, ¿cierto? Y sí, pues, puede ser una posibilidad. De hecho, ustedes van a escuchar, ¿cierto? Que hay enzimas que son reguladas por sustrato, efectivamente, pero eso si ustedes lo ven, esto solo se cumple para enzimas que funcionan en la célula hasta casi la KM, por no decir inferior a su KM. Para fortuna nuestra hay muchas enzimas o hay un montón que funcionan por el rango de un sexto, estoy correcto, ¿cierto, Marcelo? Un sexto de la KM, por ahí. Estoy bien, ¿no? Sí. Ya. Sí, por ejemplo, Entonces, la glucokinasa. exacto, ahí tenemos una. Entonces, si ustedes se fijan, ¿por qué les digo esto? Porque, por ejemplo, si hacemos el juego de No, enzimas perdón, que... Ya, técnicamente a los alumnos no les interesa por ahora. La hexoquinasa tiene esta propiedad. eso. Como tiene una curva, una KM muy baja, Ujú, está prácticamente saturada a bajísimas concentraciones, pues. Entonces, claro, tú le pones un poquito sustrato y la enzima funciona. exacto. Entonces lo que pasa acá es que, por ejemplo, cuando tiene una enzima que funciona o que tiene una disponibilidad de sustrato que está muy baja, y si tú haces, por ejemplo, el juego de modificar delta S acá, te fijas que tiene esta magnitud de cambio en la velocidad. Sin embargo, si haces el mismo juego en este Acá. punto, el cambio en la velocidad máxima es casi nulo, por no decir cero. ¿Esto a qué se debía? A lo que decíamos anteriormente con los sitios, ¿no? Llega un punto, ¿cierto? Para estar encima, para todo encima en realidad, cuando yo juego con el sustrato, los sitios están saturados, por lo tanto la velocidad es máxima. Entonces la regulación pasiva, es decir, modificando el sustrato, la verdad existe. Vamos a ver algunas enzimas que son reguladas por sustrato, pero en realidad no es la mejor manera o no es la manera más rápida, más favorable de regular la velocidad de catálisis, ¿cierto? En este contexto lo que hay que acordarse es que en el fondo aquí van a haber justo puntos claves, ¿cierto? Y esto se parecía mucho eh, a estos estados de equilibrio, ¿cierto? Pero que había justo de repente enzimas que tendían a ser claves, por ejemplo, en este caso, en la primera, ¿no? La que pasa de A a B, ¿cierto? Ese paso es el cuello de botella, ¿cierto? Y eso tenía que ver precisamente con cómo yo disponía del flujo de sustratos para que pasaran a las siguientes. Por lo tanto, a la larga, si yo corto en ese caso el suministro acá, perfecto, yo podría estar hablando que estoy regulando la velocidad de este tipo. Pero para regular este, en realidad, echarle más o menos en este flujo, en realidad no tiene mucho sentido. Entonces, en ese punto venía la pregunta de cómo podemos regular A, ¿cierto? Y eso es lo que vamos a ver precisamente, esas enzimas que vamos a llamar marcapasos, por ejemplo. Lo que vamos a ver, ustedes lo van a ver en esto, ¿cierto? Que es justo la vía de la glicólisis y de la gluconeogénesis, ¿no? ¿Cierto? Donde, ¿alguien se acuerda cuál es la enzima marcapaso acá o no? ¿Alguien la ha escuchado?
suspenso, se los dejo de tarea. Pero aquí, de todas estas, hay una enzima que es la que vamos a llamar marcapaso, ¿sí? Y es la que va, básicamente, que controla las velocidades de esas vías. Pero básicamente, entonces, regular la enzima en sí es tremendamente importante y es el método más rápido que tiene la célula para echar a andar o enlentecer, en algunos casos, ciertas vías, ¿sí? Entonces, yo les decía que hoy día vamos a discutir o vamos a ver las más comunes o las más estudiadas. De nuevo, esto no significa que no hayan otras, pero de hecho aquí yo agrego un par que son más bien desconocidas, pero de nuevo, estas son como las más comunes. Entonces vamos a ver cómo la cantidad o disponibilidad de la enzima juega un papel importante en la regulación. Vamos a ver un poquito de regulación alostérica, vamos a ver modificaciones covalentes reversibles, vamos a ver regulación por proteínas regulatorias y finalmente vamos a ver proteólisis. Solamente para recordar, en el fondo cuando hablamos, alguien en el chat preguntó algo. No, Catalina, no es la Ruisco. La Ruisco funciona en la fotosíntesis. Bueno, lo que les decía desde el punto de vista del incremento de la cantidad de enzima, lo que hay que pensar, si nosotros de manera muy simple pensamos en una enzima micaeliana, lo que decíamos es que llega un punto, ¿cierto? Por ejemplo, acá tenemos esta cantidad de enzimas, 0,25 unidades, ¿sí? Y tiene esta velocidad máxima. Entonces decíamos que a este punto, a este nivel de sustrato, la única manera de aumentar la velocidad máxima era aumentando la cantidad de enzimas. Eso es lo que explica por qué la cantidad de enzimas en realidad es una manera a este nivel de sustrato versus lo que hacíamos acá, ¿cierto? En este punto estoy hablando. En realidad ahí decíamos que aumentar el sustrato no tenía mucho sentido por sobre la velocidad de la reacción, ¿no? Eso tenía que ver con esto, con la ocupación de los sitios. Por lo tanto, para aumentar a una cantidad de sustrato extremadamente alto, lo que tenemos en el fondo, lo más simple, entre comillas, es aumentar la cantidad de enzimas. Cuando digo cantidad de enzimas, me refiero por un lado a la cantidad de síntesis, o sea, por síntesis, cuántas enzimas yo estoy produciendo o cuánto estoy disminuyendo, para los dos lados, ¿cierto? Si quiero aumentar o disminuir, y a eso me refiero con, en el fondo, la expresión génica y la expresión, obviamente, a nivel traduccional, y por otro lado también la disponibilidad de la enzima, y ya vamos a ver un ejemplo, ¿sí? Recuerden ustedes que la gran parte la gran mayoría de las enzimas, ¿cierto? O sea, el metabolismo está altamente compartimentalizado, ya sea en complejos o en organelos. Por lo tanto, si yo saco una enzima de un lado a otro, la muevo, la escondo, la expongo, esa es otra manera. O sea, ojo, hay veces que yo no necesito, en el fondo, sintetizar o degradar enzimas, sino que lo único que necesita la célula es esconderla, ¿cierto? Donde no esté el sustrato o donde no sirva el sustrato, el producto de esa reacción, ¿sí? Entonces, desde el punto de vista de la expresión génica, bueno, acá obviamente esto es todo lo que ustedes vieron en biología celular, ¿cierto? No voy a entrar en mayor detalle, pero básicamente para sintetizar o para disminuir la enzima, obviamente aquí operan todos los mecanismos transcripcionales que ustedes vieron probablemente, y hay obviamente mecanismos de inducción y otros que son de represión, donde generalmente estos mecanismos responden ya sea a estímulos hormonales, de segundos mensajeros, etcétera, ¿cierto? Y por otro lado, en el caso de la disminución de la expresión, también hay que considerar los mecanismos de degradación, ¿cierto? Que a su vez generalmente se correlacionan también con lo que vamos a ver más adelante, que son mecanismos de modificaciones covalentes, ¿cierto? Particularmente ubiquitinación y sumohilación, ¿cierto? Entonces, tenemos distintos tipos de regulación, tenemos una regulación que es negativa, tenemos regulaciones positivas.
En este caso, por ejemplo, ustedes lo que pueden tener, en el caso de la regulación negativa, por ejemplo, pueden tener un represor que está ubicado en el promotor o en una secuencia regulatoria del gen de la enzima, y que cuando hay un ligando, en el fondo lo que ocurre es que hay una liberación de esta secuencia regulatoria y por ende comienza la transcripción. O por otro lado, puede haber que en el fondo haya lo opuesto, ¿no? Que en el fondo esté el represor y que con este ligando en el fondo, clic, se inhiba la expresión, ¿cierto? La transcripción de esta proteína. Por otro lado, hay regulaciones positivas en que es bastante parecida, ¿cierto? Donde hay moléculas que son inductores, que se unen a los factores transcripcionales y que en el fondo lo que promueven es la transcripción, o en el fondo hay algunos ligandos que hacen que se desacoplen, ¿no? ¿Sí? Como les digo, esto es básicamente lo mismo que ustedes vieron en biología celular cuando vieron regulación de la transcripción. Pero lo que quiero que tengan en la mente es que la principal manera de producción de enzimas va a nivel transcripcional, generalmente. Hay efectivamente algunas enzimas que se regulan a nivel post-transcripcional, pero son menos, ¿cierto? Por otro lado, yo les decía que existe la posibilidad de que hayan enzimas que en el fondo se escondan, ¿no? O se expongan. Y aquí tienen ustedes un ejemplo. Esta es la glucoquinasa, la cual interacciona con una proteína que es la proteína regulatoria de la glucoquinasa. ¿Alguien tiene una pregunta, parece? Escuché chirriar un micrófono. No, ya, súper. Entonces, por ejemplo, la glucoquinasa, cuando está en exceso, si ustedes se fijan de glucosa, la glucoquinasa tiende a salir, ¿cierto? Y hay una proteína que es la proteína regulatoria de glucoquinasa, que básicamente lo que hace esta proteína es, en el fondo, esconderla o excluirla, ¿se fijan? ¿Y la esconde dónde? Miren lo interesante, la esconde en el núcleo. Y obviamente la glucosa entra al núcleo, pero lo que ocurre es que aquí en este caso la glucosa no es metabolizada en el núcleo, no sirve para seguir siendo procesada. Entonces lo que hace esta proteína en el fondo la esconde en el núcleo y cuando hay un exceso se libera, ¿sí? Entonces ese otro mecanismo en el fondo, ahí está, ¿cierto? Que en el fondo este es el mecanismo, ¿cierto? De la exoquinasa, la glucoquinasa, la exoquinasa 4, ¿cierto? En el fondo lo que hace es que en el fondo cuando entra la glucosa, esta tipa sale, ¿cierto? Del núcleo, ¿sí? Y eso va a tener que ver obviamente con las vías de la glicólisis. Eso lo vamos a ver en mayor detalle, pero es un mecanismo bien interesante. ¿Alguien tiene una pregunta, parece? Yo, profe, no. Dentro de esa forma, como por así decirlo, de esconder dentro del núcleo, ¿es exclusivamente en el núcleo o pueden ser en algún tipo de otro organelo? No, por eso te digo, o sea, generalmente tú sabes que obviamente esto depende, obviamente en el caso del núcleo, depende, por ejemplo, de la exposición de secuencia de localización nuclear y etcétera. Otros organelos que, llamémoslo comillas, son cerrados, es más difícil. Pero lo que se puede hacer y lo que vamos a ver en un momento más, ¿cierto? Lo que se puede hacer es asociar las enzimas o esconderlas mediante sus unidades regulatorias, por ejemplo. Entonces lo que se hace es que se acoplan en complejo, se esconden, ¿cierto? Y cuando se activan, salen y traslocan, por ejemplo. O por ejemplo, hay muchas proteínas, por ejemplo, las proteínas RAC, las proteínas RO, probablemente ustedes recuerdan el primer semestre de sus clases de citoesqueleto. Estas proteínas generalmente tienden a tener cierta actividad basal en el citoplasma, en el citosol, y cuando son activadas de verdad, lo que hacen a veces, algunas de ellas, es exponer estos tallos GPI o milistoilados, ¿cierto? Básicamente lípidos, y se enganchan en la membrana. Entonces, de esa manera, la actividad queda circunscrita o mayoritariamente distribuida en la membrana plasmática, ¿sí? Entonces no es solamente que esto ocurra en el núcleo, esto también ocurre esconderse en complejo, o lo más tradicional o lo más común sean proteínas que, por ejemplo, no están activas en la membrana
llegan a la membrana, ¿cierto? Se reclutan en la membrana y ahí se activan, ¿cierto? Eso ustedes probablemente lo recordarán de sus clases de transducción de señales, ¿cierto? Cuando veían todas estas fosfatasas que se reclutan, por ejemplo, por los receptores de tipo receptor de EGF, ¿cierto? ¿Se acuerdan? ¿Alguien se acuerda? ¿Se acuerdan a través de los dominios SH2, SH3, etcétera? ¿Sí? Les sugiero que repasen esas clases. O sea, me imagino que la vieron el primer semestre en el curso de biología celular. Pero básicamente no, el núcleo no es el único lugar donde podemos esconder o que se esconden enzimas, ¿no? Otro tipo de regulación que va a ser bien importante, súper importante, es la regulación alostérica, ¿cierto? Este es un tipo particular de regulación para ciertos tipos de enzimas, y ya vamos a ver, estas enzimas no obedecen una cinética micaeliana, ¿sí? Como dice su nombre, que está escrito ahí, ¿cierto? Alostérica, el nombre viene de alos y estéreo, ¿cierto? Significa otro sitio, otro espacio. ¿Qué significa esto? Y por eso yo les decía que nunca hay que confundirlos con los inhibidores no competitivos, ¿sí? Los mecanismos de regulación alostérica dependen, en el caso de una enzima, ¿cierto? Generalmente son enzimas, por no decir siempre, son enzimas multiméricas, ¿sí? Generalmente lo que tienen es un dominio o una subunidad, perdón, catalítica, y los reguladores alostéricos, ya sea activadores o inhibidores alostéricos, se unen a otra subunidad de la enzima, ¿sí? Por eso se llaman alostéricos, otro sitio, otro espacio, como está acá puesto, ¿cierto? ¿Qué es lo que ocurre con estos reguladores, con estos activadores o inhibidores alostéricos? La unión de estas moléculas, ¿cierto? Si se fijan, obviamente están en otro sitio del sustrato, y en este caso están en otra subunidad, ¿cierto? Generalmente, lo que inducen es que cambian la conformación, aunque sea leve, de la enzima, y el modelo aceptado, por lo menos el modelo que les voy a mostrar ahora, es uno de los modelos que explican el comportamiento cinético de la enzima alostérica. Anteriormente hubo otros, pero este es el más aceptado y es el más realista en realidad para lo que son o cómo se mueven en realidad las proteínas, que es el modelo secuencial. Ya lo vamos a ver, ¿cierto? Entonces, la unión de este regulador, de este modulador, perdón, alostérico, lo que va a hacer es inducir este cambio conformacional del tipo de encaje inducido, por ejemplo, y lo que va a alterar en el fondo es la afinidad por el sustrato. Esto se parece mucho a lo que vimos en la primera clase, cuando veíamos el comportamiento, comparábamos, ¿cierto?, el comportamiento de la mioglobina versus la hemoglobina. ¿Se acuerdan ustedes que la mioglobina tenía un comportamiento hiperbólico? La hemoglobina, que era 4 subunidades, tenía un comportamiento sigmoideo. Eso se debía, ¿se acuerdan?, a que cada una de las subunidades, cuando unía oxígeno en la hemoglobina, favorecía a que la siguiente uniera más fácil, comillas, o con mayor afinidad a una molécula de oxígeno, y la tercera mucho más fácil, y la cuarta mucho, mucho más fácil, ¿sí? Y eso explicaba esa curva, ¿ya? Entonces, lo primero, hasta acá, lo primero, por favor, lo primero y lo más importante es que la regulación alostérica no es inhibición competitiva, no tiene nada que ver. Las enzimas que tienen regulación alostérica no obedecen a la cinética o la curva de Michaelis-Menten, la ecuación de Michaelis-Menten no explica su comportamiento cinético. Ahora, con respecto a los ligandos, ¿cierto?, a los reguladores, a los moduladores alostéricos, pueden ser homotrópicos o heterotrópicos. Los homotrópicos son en el fondo el mismo sustrato que puede actuar como un regulador alostérico. Y los heterotrópicos son distintos al ligando, al sustrato, perdón. ¿Sí? Y como dice ahí bien exagerado, ¿cierto?, pueden ser ligando estimulatorios o inhibitorios. O sea, pueden haber reguladores alostéricos positivos o negativos.
esto es lo que les decía recién, ¿no? O sea, en el fondo, aquí lo que va a ocurrir es que hay una subunidad catalítica, que está aquí en C, y una subunidad regulatoria, en R, ¿cierto? Y en el caso del, supongamos, un modulador positivo, ¿cierto? Aquí ustedes tienen una enzima que es menos activa, ¿cierto? Que igual puede unir al sustrato, ojo, igual lo puede unir. Pero cuando se une, en el fondo, el modulador, se hace mucho más activa porque favorece la unión del sustrato a la enzima, ¿cierto? Y entonces ahí es lo que favorece la formación de este complejo, ¿sí? ¿Qué es lo que explica, en realidad, qué es lo que explica esta conducta o qué es lo que va a explicar el modelo que les voy a pasar de inmediato? Como les digo, hay otros modelos, ¿cierto? Está el modelo de Monod, ¿cierto? Que es anterior, pero el que mejor explica actualmente el comportamiento de la regulación alostérica desde el punto de vista matemático es el llamado modelo secuencial, que también ustedes lo van a encontrar en los libros como el modelo KNF, por el gran doctor Daniel Koshland, George Nemeth y David Filmer, ¿cierto? Koshland, o sea, bueno, Daniel Koshland hizo un montón de cosas, en realidad fue el que introdujo el concepto de ultrasensibilidad, pero esa es otra historia, pero tiene mucho que ver con esto. Pero básicamente, ¿de qué se trata este concepto del modelo secuencial? Es que básicamente ahí ustedes tienen, si tienen, por ejemplo, dos subunidades, las dos reconocen el sustrato. Si se fijan arriba, tienen primero una cosa, una caja que está en amarillo, ¿cierto? Si se fijan, la idea es que es como rígido. Por eso está dibujado como rígido, porque es lo que se le llama el estado tenso, tense. Y R es el estado relax, ¿cierto? El estado tenso es menos afín al sustrato. Y el relajado, el relax, es mucho más afín. Por ende, si ustedes se fijan, lo interesante es que lo que va a ocurrir es que en el fondo, si tú, por ejemplo, a una subunidad se le une en estado tenso, se le une el sustrato, lo que va a ocurrir es un cambio conformacional y de alguna manera va a favorecer en un estado intermedio, si se fijan, eso es lo que está dibujado acá, ¿cierto? Va a favorecer, va a aumentar la afinidad, o sea, si se fijan, no es perfecto, pero es mucho mejor que esto, es más cuadradito, ¿se fijan? Acá es cóncavo y acá esta cosa es una cosa tremendamente recta, ¿cierto? O sea, esto es como los bloques de mi hijo, ¿cierto? O sea, en el fondo esto no debería entrar acá, le va a costar mucho, pero acá va mejorando la cosa. Y eso favorece que en el fondo que la unión del sustrato al primer sitio potencie o favorezca la afinidad del segundo sitio por el sustrato, ¿sí? Y ahora si tú tienes un tetrámero, por ejemplo, lo que nos hablaría esto es que, bueno, se va a unir un sustrato, este sustrato va a alterar a los dos que está tocando, porque acuérdense que esto es un cambio conformacional, entonces toca a este no lo toca, pero a estos dos, pum, se le puede unir otro, y la unión de este otro, pum, ¿sí? Y al final, bueno, si se le une este sustrato que estaba más expuesto acá, al final va a dejar mucho mejor, mucho más fácil de unir a este, ¿cierto? Y eso es lo que en el fondo va potenciando la unión de los sustratos. Desde el punto de vista cinético, esto es lo que deberíamos ver, ¿cierto? Si nosotros graficamos velocidad versus sustrato, en el fondo lo que vemos es una sigmoidea. ¿Se fijan? Ya no es ¿cómo se llama? La hiperbólica que veíamos antes con la ecuación de Michaelis-Menten. Esto lo explica esta ecuación, que, de nuevo, esta ecuación yo no se la voy a preguntar. O sea, esto no me interesa mayormente, pero sí me interesa lo que son los conceptos, ¿cierto? Y lo que sí me interesa la Michaelis-Menten. La Michaelis-Menten se la tienen que saber. Bueno, ¿qué es lo que nos dice esto? Esta es la ecuación de Hill, ¿sí? Y aquí lo que nos está diciendo es que en el fondo si nosotros graficamos la velocidad inicial, ¿cierto? Versus sustrato, en el fondo aquí hay una función que va a depender en el fondo obviamente del sustrato, ¿cierto? Hasta el punto en que llega la velocidad máxima
y por n, ¿cierto? Siendo n el llamado número de Hill. El número de Hill, ojo, no significa el número de sitios que tiene este regulador alostérico. Lo que significa, o tiene implícita, la significancia del número de sitios y o la afinidad de los sitios, ¿cierto? Y o el recambio de los sitios. O sea, básicamente las propiedades de los sitios en total. Pero si tienen un n igual 4, no significa siempre que sean 4 sitios de unión. ¿Sí? Desde el punto de vista, para entender esto, en el fondo es algo muy parecido. Si se fijan, hay un K05, ya no es K Michaeli, no es una constante micaeliana. Hay un K llamado K05, que es básicamente la concentración de sustrato a la cual nuevamente llegamos en la mitad de la velocidad máxima, y el tope obviamente va a ser velocidad inicial máxima, ¿no? ¿Sí? Pero lo importante es que obedecen a una, tienen un comportamiento sigmoideo. En términos de la afinidad al sustrato, para entender esto y la ocupación de los sitios, hay que pensarlo de esta manera. O sea, recién, o la clase pasada y en este repaso, ¿cierto? Hablábamos harto de la ocupación de los sitios, que es lo que está graficado acá, ¿no? Entonces, básicamente, si se fijan, la velocidad de ocupación de los sitios, o la eficiencia en realidad de ocupación de los sitios, en una enzima isostérica, o en el fondo micaeliana, de eso estoy hablando, ¿cierto? Si se fijan con un número de Hill, esto es fantástico, porque si ustedes le ponen un n igual 1, hagan el juego y esto se convierte automáticamente en la micaeliana. Pero bueno, esa es otra historia. Jueguen con eso. Hoy es viernes, así que pueden hacerlo hoy día en la noche. Bueno, entonces esta es la eficiencia de unión de la enzima por su sustrato. Y si se fijan, bueno, ya decíamos, ¿cierto? A medida que yo aumento el sustrato, llega un punto en que el sustrato es tal que los sitios están saturados, por lo tanto, la eficiencia de ocupación disminuye. Ya no puedo ocupar más sitios. El sustrato ya no tiene dónde instalarse. En el caso de la enzima sigmoidea, lo que va a ocurrir es que acá, como hay muchos sitios disponibles, esta cosa empieza a aumentar, llega a un máximo y ¡pum!, empieza a disminuir. ¿Sí? Y eso tiene que ver precisamente con el efecto alostérico, ¿cierto? Porque dijimos que cuando se empiezan a unir algunos, empiezan a alterar el estado relajado, o sea, favorecen el estado relajado de la otra subunidad, y en el fondo lo que va a empezar a favorecer es el binding, ¿cierto? Hasta que llega un punto máximo, cuando ya esta cantidad de sustrato es mucha, y en el fondo ya se empieza igual a saturar los sitios, ¿cierto? Como les decía, pueden haber reguladores alostéricos positivos y reguladores alostéricos negativos. Y en ese caso, lo que vamos a ver en el fondo es un corrimiento, en este caso, de las curvas. Sin embargo, el comportamiento sigue siendo sigmoideo, ¿sí? Y lo que vamos a ver en este caso, ¿cierto? En el caso de un regulador alostérico positivo, vamos a ver una disminución de la K05, ¿cierto? Es decir, un aumento de la afinidad de la enzima por su sustrato, y en el caso opuesto, ¿cierto? De un inhibidor alostérico negativo o inhibitorio, vamos a ver un aumento, perdón, de la K05 con una disminución de la afinidad. Un ejemplo que vamos a ver probablemente durante el semestre es el caso del aspartato transcarbamoilasa, ¿cierto? Que cataliza la reacción del carbamoil fosfato con el aspartato, formando el N-carbamoil aspartato, ¿cierto? ¿Sí? Más fosfato inorgánico. Esta es la estructura, y si se fijan, acá lo que tenemos en el fondo son 3 subunidades catalíticas y 3 subunidades regulatorias. Donde acá en verde, o sea, en estos puntitos, es donde se va a unir un inhibidor alostérico bastante particular, ¿cierto? Esta es la visión vista como desde arriba, esta es la visión lateral. Y ahí ustedes tienen, ¿cierto? ¿Sí? Las regulatorias, las catalíticas, ¿sí? ¿Qué inhibidor particular tenemos? Es
el CTP, ¿cierto? No les dije, pero esta enzima participa, es una de las enzimas que dan pie a lo que es en la síntesis de pirimidina, ¿sí? Entonces, lo que hace esta enzima, produce este intermediario de la vía, el N-carbamidil aspartato, y después de unas tantas reacciones lo que se produce es el CTP, ¿sí? La citina trifosfato. Y ese CTP, pum, inhibe a la aspartato transcarbamidilasa, ¿sí? Este es un ejemplo también de feedback negativo. Ya vamos a ver qué es lo que significa eso. Pero básicamente, en el fondo, lo que tenemos es que un producto de la vía al final tiene un efecto negativo o retroalimentación negativa, también en español mejor, ¿cierto? Apaga en el fondo la vía. O sea, cuando hay un exceso, lo que nos está diciendo esto es que lo que deberíamos entender al tiro es que cuando hay un exceso de síntesis de pirimidina, en el fondo tenemos mucha, pum, yo apago la vía en una de las enzimas más tempranas, ¿no? Desde el punto de vista de la estructura, acá está, ¿cierto? Tenemos la visión lateral más fácil, ¿cierto? Y acá tenemos las tres subunidades catalíticas de arriba, las tres subunidades catalíticas de abajo, y de lado ahí alcanzamos a ver dos, por atrás está la otra, ¿no? De las subunidades, regulatorias, ¿cierto? Esto es un mono bien tipo como de caricatura, ¿cierto? Pero básicamente esto es lo que nos refleja es la diferencia de conformación entre el tenso y el relajado, ¿no? Y es básicamente lo que tenemos acá. Esto es lo que tenemos gracias a la cristalografía, y no sé si hay alguien que no lo vea, pero básicamente esta es la enzima libre y esta es con el CTP. El CTP, acuérdense que era el inhibidor alostérico, ¿cierto? Que está ahí. Clic, 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 clic. ¿Se fijan que aquí está más apretado y aquí está mucho más expuesto? ¿Sí? Que básicamente es lo que está representado acá, ¿cierto? Si se fijan, hay como un cambio, como un giro, ¿cierto? Que permite que en el fondo esta como suerte de bisagra, ¡pum!, que son estas, expongan esta región, que es lo que se ve acá, ¿se fijan? Es el R3, la regulatoria 3. ¿Sí? ¿Alguien no lo ve? ¿Todos lo ven? ¿Lo pueden ver acá? ¿Se fijan o no? Sí, sí se ve. Súper. Entonces, ya, súper. Entonces, eso es lo que está pasando. En el fondo, la unión, aquí, CTP, 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 y por el otro lado, CTP, 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 ¿cierto? Lo que hace es, ¡pum!, expone esto. Y eso es lo que favorece ese estado relajado, lo que favorece básicamente la unión del aspartato y el carbamidil fosfato, ¿sí? Y eso en realidad lo que tenemos desde el punto de vista de la cinética. Ahí ustedes tienen, ¿cierto? En lila tienen la actividad de la enzima sin inhibidores alostéricos, y ahí tienen con el CTP, ¿se fijan? El CTP aumenta la K05, o sea, disminuye la afinidad por aspartato, y tenemos otro regulador alostérico que es el ATP, algo bien interesante. Y el ATP obviamente es un regulador alostérico positivo, ¿sí? Pregunta, alguien iba a preguntar algo, parece. Ya, súper. Por otro lado, lo que les comenté al principio es que hay enzimas que se regulan mediante proteínas regulatorias, ¿sí? Y en este caso, un ejemplo clásico es la PKA, que ustedes también van a ver bastante este semestre, y si no, lo van a ver en el futuro de nuevo. Muchos de ustedes en sus respectivas líneas de investigación, cuando hagan la tesis, etc. ¿Sí? La PKA es la proteína dependiente de AMP cíclico. Entonces, probablemente ustedes la recuerdan del primer semestre como una enzima que arriba abajo era particularmente importante de las vías, por ejemplo, de activación metabotrópica, cuando se activaban, por ejemplo, proteínas receptores acoplados a proteínas G, ¿cierto? Del tipo de la proteína G-alfa S, ¿cierto? Las que estimulaban la producción de AMP cíclico a través de promover la actividad
de la enilato ciclasa, ¿no? ¿Sí? Esta enzima es la PKA, ¿cierto? Una serina treonina quinasa, es decir, fosforila, ya vamos a llegar a eso también, fosforila otras proteínas en residuos de serina y de treonina, y o treonina, ¿cierto? Y se activa, como dice su nombre, dependiente de AMP cíclico, por AMP cíclico. ¿Cómo lo hace? Bueno, esto lo hace a través de la regulación de este complejo, del complejo que está aquí puesto en este cartoon, ¿no? Si ustedes se fijan, acá tenemos la subunidad catalítica 1, subunidad catalítica 2, y tenemos las subunidades regulatorias, ¿sí? Lo interesante es que estas subunidades regulatorias son las que tienen los sitios de unión AMP cíclico, ¿sí? Y lo que va a ocurrir es que cuando se une AMP cíclico, el AMP cíclico produce un cambio conformacional en la subunidad regulatoria que libera a la subunidad catalítica, ¿sí? ¿Qué es lo que está acá instalado, ¿cierto? Básicamente entre lo que aquí en celeste la subunidad catalítica, y aquí en rojo está este brazo, ¿cierto? Que justo es un brazo que es pseudosubstrato y que en el fondo es una secuencia inhibitoria. Se mete justo en la región del el sitio activo. Por lo tanto, impide que entre el sustrato. Pero cuando se agrega el AMP cíclico, lo que hace en el fondo es liberar a las subunidades catalíticas. ¿Sí? Por lo tanto, de esa manera, en el fondo, particularmente este tipo de regulación, es precisamente interesante para la regulación de enzimas y de otras enzimas, precisamente frente a estímulos que tienen que ver con todo lo que es la respuesta dependiente de transducción de señales, ¿cierto? O sea, en el fondo, mensajes que vienen de fuera de la célula para transducir hacia adentro, ¿cierto? Esta enzima, la PKA, va a ser particularmente importante en las vías dependientes de glucagón, como vamos a ver, ¿cierto? O estímulo beta-adrenérgico, ¿sí? Por otro lado, lo que conversábamos antes es que hay diversos mecanismos que tienen que ver con retroalimentación. Entonces, por ejemplo, ya vimos un ejemplo, este ejemplo de la vía de síntesis de la aspirimidina, ¿sí? Donde en el fondo, si tú tienes, por ejemplo, un ligando, un sustrato, un compuesto que forma parte de esta vía metabólica que termina en Z, ¿cierto? A lo mejor hay algunos que son ejemplos de feedback positivo, ¿cierto? O retroalimentación positiva, donde, por ejemplo, hay casos en los cuales los sustratos de puntos iniciales de la vía regulan una enzima clave, ¿cierto? La potencian, de manera tal de que al aumentar la actividad de esta enzima, lo que yo hago es, en el fondo, acelero el flujo hacia acá. Pero por otro lado, generalmente hay otros procesos que son dependientes, por ejemplo, de la unión, como ya vimos, ¿cierto? Dependiendo ya sea de inhibición, en algunos casos competitiva, no competitiva, ¿cierto? O regulación alostérica, ¿cierto? En las cuales en los productos finales de la vía, o casi finales de la vía, ¿cierto? Inhiben esta enzima clave y en el fondo de esa manera frenan la velocidad de esa vía. Un ejemplo, además del que ya vimos, es la vía de síntesis de la isoleucina a partir de la treonina, ¿cierto? Donde hay una enzima que se llama treonina dehidratasa, que de hecho es inhibida por isoleucina, que es el producto final de la vía, ¿cierto? Si se fijan, aquí llega a este paso, que es la primera enzima de la cascada, y hay otras 5 enzimas que en el fondo cortan la velocidad de toda la vía completa.